Solicito a la Secretaría de conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente doy a conocer el orden del día. Primera, lista de asistencia. Segunda, declaración de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Tercera, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 15, celebrada con fecha 8 de julio del presente año. Cuarta, síntesis de comunicaciones. Quinta, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a la solicitud del ciudadano Esteban Meneses Torres de reincorporación a cargo de diputado propietario integrante de la 57ª legislatura. Sexta, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Séptima, asuntos generales. Octava, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Novena, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Gunlain Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Presente. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. El de la voz, diputado Heriberto Leal. Presente. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. Diputado Arturo García Arias. Presente. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marco Daniel Barajas Yescas. Diputada María Eliana Arreola Ochoa. Le informo, diputado presidente, que están 23 diputados presentes y justificación del diputado Manuel Palacio Rodríguez. Ruego a ustedes, señores y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria e instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:55 del día 10 de julio del año 2015, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad
al siguiente punto del orden del día. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 15, celebrada el día 8 de julio del presente año. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y sea insertada a la síntesis en forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores diputados si hay alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada por vía electrónica. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo relativo a la solicitud del ciudadano Esteban Meneses Torres de reincorporación al cargo de diputado propietario integrante de la 57ª legislatura. En el uso de la voz, el diputado Heriberto Leal. Solicito al diputado Donaldo Ricardo Zúñiga asuma la secretaría. Sin ti. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público presente. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la solicitud hecha por el ciudadano diputado con licencia Esteban Meneses Torres, mediante la cual solicita se ponga a la consideración del Pleno su reincorporación al cargo de diputado propietario de representación proporcional del Partido Nueva Alianza de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, periodo constitucional 2012-2015, y considerando, primero, que mediante oficio número 4258 diagonal 015 de fecha 8 de julio de 2015, suscrito por los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para su estudio, análisis y dictamen correspondiente el documento que contiene la solicitud hecha por el ciudadano diputado con licencia Esteban Meneses Torres, relativa a su reincorporación al cargo de diputado propietario de representación proporcional del Partido Nueva Alianza
de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Periodo constitucional. OPC-2117, diagonal 2015, que contiene el informe rendido por el Procurador General de Justicia con motivo del oficio número 4279, diagonal 2015, de fecha 7 de julio del 2015, signado por el presidente del Congreso del Estado, mediante el cual se le solicitó informar a esta soberanía el estado que guarda la investigación que se sigue en contra de Esteban Meneses Torres, identificada con la averiguación previa número 01-2015, tramitada ante la Mesa Tercera del Ministerio Público. Segundo, documento mediante el cual solicita su reincorporación al ciudadano diputado con licencia Esteban Meneses Torres, contiene lo siguiente: que en virtud de que la ciudadana Karen Guadalupe Cabrera Arriola ha retirado todos y cada uno de los cargos en contra de la averiguación previa número 01-2015, tramitada ante la Mesa Tercera del Ministerio Público, y por lo que la misma queda como totalmente concluida, en contra quien o quienes resulten responsables, y con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 17, 19, 20, 31 y demás correlativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 21, 23, 24, 26 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, vengo a solicitar la inmediata reincorporación a mi encargo de diputado local de representación proporcional en la siguiente sesión ordinaria, en virtud de que no me encuentro legalmente impedido para continuar con mi encargo conferido en la siguiente sesión ordinaria. Anexo copia del escrito del desistimiento por parte de la ciudadana Karen Guadalupe Cabrera Arriola. Tercero, con motivo de la solicitud realizada por el ciudadano diputado con licencia Esteban Meneses Torres para reincorporarse en sus funciones al cargo de diputado de representación proporcional, y en alcance al anexo consistente en el escrito que contiene el perdón legal a favor del citado diputado por parte de la ofendida Karen Guadalupe Cabrera Arriola, el presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, el diputado Arturo García Arias, tuvo a bien dirigir atento oficio de número 4279, diagonal 2015, de fecha 7 de julio del 2015, al licenciado Marco Santana Montes, Procurador General de Justicia del Estado, con el objeto de que informe a esta soberanía el estado procesal que guarda la averiguación previa 01-2015, que se sigue en contra del diputado con licencia Esteban Meneses Torres. Cuarto, en atención al oficio de número 4239, diagonal 2015, indicado en el considerando anterior, el licenciado Marco Santana Montes, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, mediante oficio número OCP 2117 y diagonal 2015, dirigido al diputado Arturo García Arias, en su calidad de presidente del Honorable Congreso del Estado de Colima, informa a esta soberanía lo siguiente. En atención a su oficio número 4279, diagonal 2015 de esta misma fecha, me permito informar a usted que con base en las constancias que integran la averiguación previa número 01 diagonal 2015 del índice de la Mesa Tercera del sector central de esta Procuraduría, seguida en contra de Esteban Meneses Torres por su probable responsabilidad penal en la comisión de delitos de tentativa de homicidio, amenazas y daños cometidos en agravio de Karen Guadalupe Cabrera Arriola, se desprende que el estado procesal que guarda dicha investigación en la actualidad es en trámite. Ahora bien, con relación al planteamiento que se me realiza en torno a la solicitud de reincorporación al cargo de diputado propietario en funciones que solicita el legislador local Esteban Meneses Torres, aduciendo que le ha sido otorgado el perdón de la ofendida y que se archivó el mencionado asunto como totalmente concluido, me permito informar a usted que, de acuerdo a las actuaciones que constan en la referida averiguación previa con fecha 2 de julio del presente año, se recibió un escrito aparentemente firmado por la ofendida Karen Guadalupe Cabrera Arriola, en el que manifestó otorgar el más amplio perdón legal
a favor de quien o quienes resulten responsables y que no se continúe con la investigación en el referido asunto, cabe mencionar que el referido escrito no fue ratificado ante la presencia ministerial, como lo establece el artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en relación con los artículos 48 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima, para que estuviera en posibilidad de surtir efectos jurídicos y de esta manera extinguir la acción persecutoria del delito en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del Código Penal para el Estado de Colima. Los ordenamientos legales antes invocados son vigentes en la época en la que ocurrieron los hechos a los que se remonta tal investigación. Al respecto, me permito informar a usted que en fecha 3 de julio del presente año se recibió otro escrito aparentemente firmado por la ofendida Karen Guadalupe Cabrera Arriola, en el que solicitó se dejara sin efectos el anterior o curso en el que otorgaba el perdón legal, argumentando que ya no es su voluntad otorgar dicho perdón, y solicitó se continuara con la investigación hasta su conclusión y el ejercicio de las acciones penales correspondientes en contra de Esteban Meneses Torres y quien más resulte responsable, habiendo comparecido la referida ofendida en esa misma fecha para ratificar el mencionado curso ante el agente del Ministerio Público Investigador. Consecuentemente, la investigación que nos ocupa se encuentra vigente con la salvedad de que existe una suspensión de amparo que le fue concedida a Esteban Meneses Torres dentro de los autos del juicio de amparo número 108/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito. Quinto, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a la solicitud de reincorporación como diputado propietario de la 57ª legislatura y el consecuente cese de la licencia por tiempo indeterminado, los integrantes de la comisión la determinamos improcedente. Esta aseveración tiene sustento en la propia solicitud de reincorporación del diputado con licencia Esteban Meneses Torres y en el informe que rinde ante esta soberanía la Procuraduría General de Justicia del Estado, con relación a la investigación que se sigue en contra del diputado con licencia, en el cual se nos da a conocer que la misma aún se encuentra vigente, contrario a lo afirmado por el solicitante, quien afirmó que la investigación que se seguía en su contra había sido archivada por habérsele otorgado el perdón legal por conducto de la ofendida. Lo anterior se contiene en el propio informe de la Procuraduría General de Justicia descrito en el considerando cuarto, mediante el cual nos comunica que el escrito presentado por la ofendida Karen Guadalupe Cabrera Arriola para otorgar el perdón legal a Esteban Meneses Torres no fue ratificado ante la presencia ministerial, tan es así que la misma ofendida presentó un escrito posterior revocando el perdón otorgado y ratificando su denuncia para que se continúe con la investigación en todas sus consecuencias legales. Ante ello, es oportuno mencionar que el segundo escrito presentado por la ofendida sí fue ratificado ante la presencia ministerial, cosa que no sucedió con el primero, donde efectivamente la intención de la ofendida era otorgarle el perdón legal, hecho que no se formalizó como lo ordena el artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con relación al artículo 48 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Por lo tanto, es claro que los integrantes de la comisión, que la investigación que se sigue en contra del diputado con licencia Esteban Meneses Torres continúa vigente, dado que el supuesto perdón legal obtenido por parte de la ofendida en ningún momento fue ratificado ante la presencia ministerial. Luego entonces se concluye que el motivo que dio origen a la solicitud de licencia por tiempo indefinido por parte de Esteban Meneses Torres sigue vigente. Cabe mencionar que los integrantes de la comisión somos respetuosos de la norma y más aún de la propia voluntad del legislador con licencia, quien en su momento solicitó voluntariamente ante este Congreso se le concediera licencia por tiempo indefinido para atender asuntos personales que requerían de su atención relativos a la denuncia de hechos presentada en su contra por Karen Guadalupe Cabrera Arriola. Por lo tanto, siendo congruentes con el acuerdo de fecha 2 de junio del 2015, aprobado por esta soberanía, no es procedente aprobar su reincorporación hasta en tanto no desaparezca el motivo que dio origen a la licencia por tiempo indefinido aprobada por este Congreso en el acuerdo legislativo número 37 de fecha 16 de diciembre del 2014, en términos de lo dispuesto
por la fracción primera del artículo 17 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción primera, 84, fracción tercera, del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el 44 y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente acuerdo. Único. Se niega la reincorporación al cargo de diputado propietario integrante de la 57ª legislatura al ciudadano Esteban Meneses Torres, en atención a los considerandos primero al quinto del presente acuerdo. Por lo tanto, continúa vigente la licencia por tiempo indefinido aprobada por este Congreso en el Acuerdo Legislativo número 37 de fecha 16 de diciembre del 2014, hasta en tanto no desaparezca el motivo que le dio origen a la misma, en términos de la fracción primera del artículo 17 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá de su debida publicación. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente acuerdo, se emita el acuerdo legislativo correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, 10 de julio de 2015, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del Honorable Congreso del Estado de Colima. Diputado Heriberto Leal Valencia, presidente. Diputada secretaria Gina Araceli Rocha Ramírez, secretario diputado José Verduzco Moreno. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 17 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del acuerdo que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Donaldo Zúñiga, abstención. García Arias por la afirmativa. Le informa a usted, diputado presidente, que se emitieron 13 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra y sí se han emitido. Pero ya sería un asunto de el señor Esteban Meneses de combatirlo ante el tribunal correspondiente. Sí, yo considero que el señor Esteban Meneses tiene la posibilidad de ir a un tribunal y alegar lo que le corresponde. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 13 votos el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al punto siguiente del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. En el uso de la voz, el diputado Héctor Insúa.
Antes de proceder a la lectura del presente dictamen, solamente para que quede en el registro de la versión estenográfica, hacer constar que la diputada Ileana Arreola ha participado en la votación en un sentido favorable en el dictamen que acaba de ser resuelto. Y bueno, dicho lo anterior, procedemos a la lectura del dictamen que nos ocupa. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y considerando primero que mediante el oficio número 3265/014 de fecha 18 de noviembre de 2014, los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado en sesión pública ordinaria de esta misma fecha turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por un servidor y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Y segundo, que la iniciativa en su exposición de motivos señala que, esencialmente, se tiene el propósito de fortalecer la participación ciudadana por la vía democrática a través de dotar de un peso jurídico suficiente a la figura de los comités de participación ciudadana o vecinal en el Estado de Colima, a fin de incentivar la participación social en la resolución de los problemas públicos, así como su participación en la vigilancia y evaluación de la acción gubernamental. La participación de la sociedad en la toma de decisiones públicas se fundamenta a través de una ciudadanía activa, informada y responsable, pero esto solamente puede suceder a través de la participación institucionalizada, es decir, a través de las formas en que los ciudadanos pueden controlar y moderar al poder otorgado a los representantes populares. Los comités de participación ciudadana o vecinal son la manera más común y efectiva para que los ciudadanos tomen parte o participen de los asuntos y de las decisiones públicas. Sin embargo, su proceso de institucionalización consideramos debe ser perfeccionado para alcanzar sus más altos niveles. En consecuencia, a pesar de que los municipios son el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos y por lo tanto son un elemento indispensable para satisfacer las necesidades de la sociedad y su entorno, ante la ausencia de mecanismos de comunicación eficientes entre la población y las autoridades municipales, el papel del municipio es fundamental en el desarrollo de la comunidad y para la mejoría del bienestar social y la calidad de vida que todos merecemos. Es decir, a pesar de que la participación de la ciudadanía es un tema fundamental en el Estado democrático, indispensable para la buena marcha del gobierno y un factor clave para el combate a la corrupción, la superación de la pobreza, la equidad de género y la protección del medio ambiente, actualmente esta surge solo de manera excepcional a través del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, figuras jurídicas que, dicho sea de paso, no han sido utilizadas en la entidad. Por tanto, el fomento de la participación de todos los sectores en la sociedad en el debate, la reflexión y la toma de decisiones debe ser una prioridad, pues la colaboración de la sociedad para la resolución de los problemas públicos es una tarea indispensable. Así, lograr que la población participe en las decisiones de la vida colectiva, de la administración de los recursos, del modo como se distribuyen sus costos y beneficios, es una tarea prioritaria de este órgano legislativo a fin de preservar la democracia en todos los ámbitos de gobierno. El institucionalizar y fortalecer a los comités de participación ciudadana permitirá que la búsqueda del desarrollo de la ciudad a través de la toma de decisiones concretas que encaucen la acción pública hacia las necesidades más apremiantes o aquellas que están actualmente invisibles sea una realidad en los municipios del Estado de Colima. Lo anterior permitirá una mejora en la calidad de vida, así como en la materialización de los resultados tangibles de la búsqueda por las que los gobiernos se democraticen, así como una transformación social a través de políticas públicas de mayor calidad, la legitimidad de las instituciones y una ciudadanía cada vez más informada y actuante en la solución de los problemas que le atañen. Tercero, que después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente a la iniciativa indicada, en los considerandos anteriores, los integrantes de la comisión
consideramos que la misma conlleva a generar mayores condiciones de participación ciudadana en las acciones de gobierno municipal. Ante ello, la idea de la participación ciudadana por vías legalmente reconocidas es complementaria a la idea de representación porque refuerza los principios y valores democráticos, evitando además el desapego de los gobernantes y la ciudadanía al rescatar las demandas y necesidades de la sociedad. Consideramos que una verdadera participación ciudadana debe surgir del interés y conocimiento pleno del ciudadano sobre los proyectos que la administración pública planea llevar a cabo, de la mano con la transparencia y el acceso a la información pública y de las figuras legales y accesibles a los individuos para ejercer la democracia participativa a través de la cual se aspira a vivir en mejores estándares en nuestro país. Sin estos elementos, la participación ciudadana terminaría siendo un verdadero tema idílico. La Comisión considera importante la iniciativa en comento, dado que abona al fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones, mediante la difusión de los planes de gobierno que tendrán una repercusión directa en la vida diaria de la población, situación por la que nos manifestamos a favor de que la reforma planteada por el diputado Héctor Insúa García, dado que beneficia directamente al fortalecimiento de las acciones de transparencia y acceso a la información pública gubernamental respecto de las acciones que planea realizar la administración pública municipal. Promover la participación del ciudadano en los procesos de toma de decisiones es una apertura identificada como diplomacia ciudadana. Nuestro país incorporó la figura de participación ciudadana obligatoria en los municipios que conforman cada estado de la República Mexicana con la reforma del artículo 115 de la Constitución Federal en diciembre de 1999. Específicamente en el párrafo segundo, dice que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular y teniendo como base su división territorial y organización política y administrativa el municipio libre. Todo lo anterior lo especifica bajo las bases a grandes rasgos que a continuación señalamos. Los municipios serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y determinado número de regidores y síndicos. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio. Aprobarán en materia municipal los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos y circulares y disposiciones administrativas para organizar sus funciones y servicios, asegurando la participación ciudadana. El artículo especifica las funciones y servicios públicos que tendrá a su cargo el gobierno municipal y las leyes y facultades que adquiere en términos de la normatividad federal y estatal. Los municipios administrarán libremente su hacienda. Como bien se ha comentado, esta iniciativa abona al fortalecimiento de la participación ciudadana respecto a la toma de decisiones de la administración municipal en el estado, como bien se encuentra regulado en los artículos 23 y 24 de la ley que se reforma, siendo importante mencionar al respecto que el artículo 23, que determina los mecanismos de participación vecinal y ciudadano, a saber: 1. Consultas populares para la elaboración de planes y programas para la toma de decisiones. 2. La Contraloría Social. 3. Consejos y comités municipales para tareas comunitarias y vecinales. 4. Instituciones de democracia directa, iniciativa popular, plebiscito y referéndum de conformidad con la ley de la materia. Y 5. Las demás que establezcan las autoridades municipales. Por lo antes argumentado y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba reformar los incisos 1 y J del artículo 45, así como adicionar la sección única de comités municipales de participación vecinal al capítulo quinto del título primero, integrada por los artículos 24 bis 1, 24 bis 2 y los incisos K y L al artículo 45, todos de la ley del municipio libre del estado de Colima, para quedar como sigue. Sección única de los comités municipales de participación vecinal. Artículo 24 bis. Los comités son órganos apartidistas e independientes de la función pública de representación vecinal que tienen como función principal vincular a los habitantes del entorno en que hayan sido designados como las autoridades públicas del gobierno municipal. Su finalidad
es el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a la consulta, gestión, promoción, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos y aquellos que los comités consideren trascendentes para su comunidad. Artículo 24 bis 1. Sus actividades son permanentes, pero se hará una renovación periódica de sus integrantes, quienes no podrán desempeñar cargos en algún partido político o dependencia gubernamental de ámbito federal, estatal o municipal. Artículo 24 bis 2. Con sujeción a los principios de democracia, tolerancia, participación, solidaridad, transparencia, pluralidad y autonomía, los ayuntamientos establecerán y regularán en los reglamentos correspondientes la conformación, mecanismos de elección de los integrantes, su remoción, así como el funcionamiento general de los derechos, atribuciones y obligaciones de los comités de participación vecinal. Inciso I. Acordar la enajenación de inmuebles del patrimonio municipal con la aprobación de cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes y autorizar el arrendamiento, usufructo o comodato de los bienes del municipio. Inciso J. Vigilar la conclusión de las obras iniciadas y dar seguimiento a las acciones que se hayan programado en los planes de desarrollo municipal de administraciones anteriores. Inciso K. Consultar anualmente, previo a la elaboración del programa operativo anual y los otros planes o programas relacionados con el desarrollo y la obra pública del municipio, a los comités de participación vecinal sobre las necesidades de inversión en reparación, modernización, mantenimiento y edificación de la infraestructura pública y de sus colonias o barrios. Y, inciso L, elaborar un diagnóstico por colonia de las necesidades de servicios públicos y desarrollo urbano por conducto de la comisión correspondiente. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Inciso segundo, los ayuntamientos del Estado contarán con un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias en términos de lo establecido en el mismo. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Atentamente, la comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, a 7 de julio de 2005, firma la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputado Martín Flores Castañeda, secretario, diputado Héctor Insúa García, secretario. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Héctor Insúa. Con fundamento en el artículo 193 de la Ley Orgánica, 132 y 136, fracción sexta del respectivo reglamento, es que se pregunta a ustedes, señoras y señores diputados, si se acuerda la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta antes mencionada. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, la propuesta es aprobada por mayoría. Muchas gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen en cuestión. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno por la afirmativa. Zúñiga a favor. Antero por la afirmativa.
Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención en este documento. Muchas gracias, secretaria y secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, es que declaro aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la secretaria asimismo le dé el trámite que corresponda. Conforme al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos generales, dejo el uso de la voz para la asamblea. El diputado Francisco Rodríguez. Con el permiso de la presidencia, saludo a las compañeras y compañeros diputados. Hago uso de la voz para informar que presenté en esta mañana, en oficialía de partes de esta legislatura, 2 iniciativas con carácter de reforma a la Constitución Política del Estado de Colima, así como al Código Civil. En la primera es para modificar el artículo 147 local, y en el caso del Código Civil para modificar 96 artículos con sus respectivas fracciones del Código Civil en torno a los matrimonios igualitarios. Lo que hoy estamos ya presentando en esta legislatura es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra carta que debe de regirnos de manera sin discriminar a nadie, tomó un nuevo rumbo al ampliar las garantías individuales, entendiéndose en un sentido más amplio, y por tanto escrito al incorporar derechos humanos como principio rector de la misma. También nos deja entredicho a nosotros los diputados, con estas resoluciones de la Sala Superior, de la primera sala de la Suprema Corte, quienes nuestra calidad de autoridades correspondientes en el quehacer legislativo local, estamos obligados a la observancia a brindarle a todas y todos los ciudadanos a quienes representamos una certidumbre real que no vaya en detrimento ni menoscabo a sus derechos y libertades como personas que están plasmadas en esta Constitución. Es un tema que, como todas y todos ustedes conocen, ya lo hemos discutido en esta legislatura y ha sido un asunto de diferente debate en los medios de comunicación. Ya existía anteriormente una tesis aislada del 8 de julio de 2014 que la Sala Primera de la Suprema Corte tocaba cuestiones fundamentales que en su oportunidad se plantearon ante este órgano legislativo, del por qué la creación de los enlaces conyugales eran notoriamente violatorios de las garantías de igualdad y sobre todo el derecho a la dignidad de las personas entabladas. En este sentido, ya se refería desde el 2014 que negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales implicaba tratar a estas personas como ciudadanos de segunda clase. Significaba vivir en Colima, en general en el estado, en una situación muy discriminatoria en este sentido. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras del reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Sin embargo, esta legislatura, en su gran mayoría, se empeñó en sacar los enlaces conyugales, más respondiendo a un interés mediático y político por el impacto que ya generaba ese tema en la opinión pública y por el costo electoral que también implicaba, que por un análisis constitucional. Esa es la verdad, compañeras y compañeros. Y hoy todas y todos nosotros somos claramente testigos de un revés de la Suprema Corte en ese sentido como se legisló. Legislamos inconstitucionalmente, compañeras y compañeros. Se respeta y respetamos la opinión en lo personal. La opinión en lo personal que tengamos cada uno de los diputados,
y diputadas en torno a este tema, pero eso no debe influir ni de manera moral ni de manera religiosa en la definición de nuestro deber como diputadas y diputados. Por esta razón es que el viernes 19 de junio del 2015, hace escasamente unas semanas, se volvió posteriormente la primera sala de la Suprema Corte se volvió a manifestar de nueva cuenta en ese sentido, y con esa tesis que definió con claridad que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Nosotros como diputados y diputadas estamos facultados por la Constitución para derogar, para reformar y para crear leyes, pero no estamos facultados para interpretar constitucionalmente la misma Carta Magna. Eso le corresponde a la Sala Superior, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso nos lo ha dejado muy claro, no solamente a nosotros, sino al país. En la legislación, el tema de matrimonios igualitarios, no existe índole inconstitucional, constitucional, para no reconocerlo. Y en ese sentido, compañeras y compañeros diputados, los invito a que cada quien en lo individual pueda dar lectura a estas iniciativas y emitir una opinión, y que esta legislatura, antes de que se clausure, podamos estar discutiendo y debatiendo este tema desde el punto de vista constitucional, que en los hechos ya no debería tener mayor debate, porque ha quedado muy claro el derecho a casarse, no solo lo compartan, el derecho a tener acceso a los beneficios que están claramente asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales de las leyes que también en este sentido están enmarcadas. En el orden jurídico mexicano existe una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos, tangibles e intangibles, que están asociados al matrimonio. Y entre estos destacan los beneficios fiscales, los beneficios de solidaridad, los beneficios por causas de muerte de los cónyuges, los beneficios de propiedad, los beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas, los beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, y con la figura que aquí se había aprobado, enlaces conyugales, todos estos 6 o 7 beneficios de carácter constitucional se les daban y se les reconocían para las personas heterosexuales, pero no para los homosexuales. Entonces, esta es la violación de garantías constitucionales que se está enmarcando en nuestra Constitución local. Por eso yo no comparto con las declaraciones del coordinador de la fracción del PRI en los medios de comunicación, donde dice que bueno, ya lo aprobó la Constitución, la Suprema Corte, y por lo tanto que cada quien vaya y exija sus derechos ante los ayuntamientos. Eso no es lo correcto. Todas y todos los ciudadanos colimenses y mexicanos deben tener garantizado en la Constitución esos derechos que hemos mencionado aquí. Por eso hemos presentado esas dos iniciativas, la iniciativa para reforma constitucional y la iniciativa a 96 artículos al Código Civil en la materia. Es cuanto, compañero presidente. En el uso de la voz, el diputado Óscar Anguiano. De las buenas. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a los ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso presentes, Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento del artículo 37, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, considerando primero que con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los organismos autónomos federales y estatales. El referido ordenamiento tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los mencionados entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización,
Segundo, que la misma ley creó el Consejo Nacional de Armonización Contable como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, atribuyéndole la facultad para emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos señalados en el considerando anterior, destacando dentro de dichas normas y lineamientos el clasificador por rubro de ingresos. Tercero, que es voluntad del Ejecutivo en cargo, como una medida para alcanzar una mayor transparencia en la gestión gubernamental, lograr un apego estricto a la estructura de conceptos de la Ley de Ingresos del Estado, con el clasificador antes señalado, aun cuando por los conceptos actuales no considerados en dicho ordenamiento no se tenga contemplado percibir ingreso en el presente ejercicio fiscal, lo que significa que la reforma propuesta mediante la presente iniciativa de decreto no modifica el monto total de la Ley de Ingresos vigentes. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable Congreso la aprobación de la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se adicionan los incisos H e I de la fracción primera, pasando por los cuales los incisos D y F, hacer E y H, la fracción 1 bis, con los incisos A al E, el inciso F, a la fracción tercera, pasando los actuales incisos B, C, D y E, hacer C, D, E y F, la fracción quinta bis, con los incisos A, B y C, y los incisos A y B de la fracción octava, y se reforman las fracciones séptima, todas del artículo primero de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue. Artículo 1, fracción 1, impuestos, de la A a la C, queda igual. D, impuestos al comercio exterior 0, impuestos sobre nómina y asimilables 243.600.000, impuestos sobre la nómina 243.600.000. F, impuestos ecológicos 0. G, accesorios de los impuestos 6 millones. H, otros impuestos 0. Y impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en el ejercicio fiscal anteriores pendientes de liquidación o pago 0. Fracción 1 bis, cuotas y aportaciones de seguridad social 0. Inciso A, aportaciones para fondos de vivienda 0, cuotas para el seguro social 0, cuotas de ahorro para el retiro 0, cuotas y aportaciones para la seguridad social 0. Inciso E, accesorios 0. D, B, derechos de los hidrocarburos 0, derechos por prestación de servicios 297.736.000. Numeral 1, servicios que presta el Estado en función de su derecho público 297.736.000. Inciso D, otros derechos 3.796.000. Inciso E, accesorios y derechos 5 millones. Inciso F, derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0. Fracción quinta bis, ingresos por venta de bienes y servicios 0. Inciso A, ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 0. Inciso B, ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 0. Inciso C, ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central 0. Fracción séptima, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1.241.000. Inciso A, transferencias internas y asignaciones al sector público 1.241.157, subsidios federales ordinarios y extraordinarios 1.199.657. Numeral 2, subsidios a la seguridad de los municipios 41.500.000. Inciso B, transferencias al resto del sector público 0. Inciso C, subsidios y subvenciones 0. D, ayudas sociales. E, pensiones y jubilaciones 0. F, transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0. Fracción octava, inciso A, endeudamiento interno 0. Inciso B, endeudamiento externo 0. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Dado
en Palacio de Gobierno a la ciudad de Colima el 7 del mes de julio del 2015. La iniciativa a la que acabo de dar lectura es una iniciativa para modificar la Ley de Ingresos en su artículo primero, cuyo propósito exclusivamente tiene incorporar los conceptos de ingresos por los que no se recibe ingreso alguno o no se aplican fiscalmente, y se hace necesario para atender la recomendación de la CONAC y tener el catálogo de cuentas de ingreso debidamente integrado. En ese sentido, consideramos que no tiene estudio de fondo la presente iniciativa y que además con ello se está dando cumplimiento a la normatividad, ya que no se afecta tampoco el monto de ingresos consignado en la misma. Por ello, diputado presidente, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 y 137 de su reglamento, y por tener el presente asunto un carácter urgente y además de estar de obra de resolución, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que acabo de leer, para que se proceda en forma inmediata a su discusión y votación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Óscar Valdovinos y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el tema anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que el asunto es aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a votar la mesa directiva. Zúñiga, a favor. García Arias, por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. También le informo, diputado presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención del documento que nos ocupa. Con resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.
En el uso de la voz, la diputada Esperanza Alcaraz. La va a leer todavía. Con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeros diputados de esta legislatura, a los medios de comunicación. La suscrita diputada Esperanza Alcaraz y los demás diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza de la 57ª Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad a los siguientes exposición de motivos. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, prohíbe, entre otras sanciones, la multa excesiva. Ante esta prohibición constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, ha proporcionado su concepto y sus alcances al establecer que, primero, una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito. B, cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable. Y C, una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla tenga posibilidad en cada caso de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia en su caso, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda referirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda, como así lo señala el máximo tribunal de justicia del país. Situación que no se actualiza en las boletas de infracción que la Policía Federal de Caminos levanta a las personas que cometen una infracción de cualquier tipo, aún accidentes, puesto que por una parte los montos de las sanciones son sumamente altos, como se puede inferir del contenido establecido por el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el cual, por citar un ejemplo breve, una sanción de 40 a 50 veces el salario mínimo, es decir, de 2.804 pesos a 3.505 pesos, para el caso de ascenso o descenso de pasajeros en la superficie de rodamiento. Independientemente de lo referido, las sanciones que se señalan en el citado reglamento carecen de una correcta individualización, puesto que en ningún apartado de la normativa se aprecia que la autoridad deba tomar en cuenta la gravedad de la infracción, pero sobre todo la capacidad económica del infractor. Lo anterior causa una grave lesión a las personas, puesto que si bien nadie está exento de cometer infracciones en las carreteras de jurisdicción federal, es una realidad que un gran número de personas son sujetas a sanciones de la autoridad federal y no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir su cuantía, máxime con los montos tan altos que se establece para este tipo de infracciones. Es relevante señalar
que en muchas de las ocasiones la infracción a la normatividad se genera por accidentes con motivo de hechos de tránsito, específicamente accidentes, los cuales se suscitan sin intención ni dolo de los participantes, pero provocan que los mismos, además de tener que cubrir los daños generados en sus vehículos, también tengan que pagar las multas generadas por estas acciones, situación que se agrava si las personas resultan lesionadas o se encuentra en peligro su vida. Como sucedió con un habitante, una persona mayor de 60 años del municipio de Armería, el cual represento, el señor Ricardo Zuno Velasco, de 60 años de edad, tuvo un accidente en su motocicleta en la autopista federal tramo Colima-Manzanillo, a la altura de Santa Rosa, del cual se desconocen las causas, provocando que perdiera casi la totalidad de la motocicleta, pero lo más preocupante es que resultó gravemente lesionado, y para sumar a su desgracia, los agentes de la Policía Federal de Caminos, sin tacto alguno, levantan fuera del lugar de los hechos una boleta de infracción con un monto de 5,608 pesos, monto que es sumamente elevado por los hechos acontecidos, y también para su situación económica, puesto que es una persona de muy escasos recursos. El señor, para referirme más específicamente, salió lesionado con un traumatismo cráneoencefálico, aún está postrado en cama, y hoy pues se presenta la necesidad de recuperar la motocicleta, la cual no es posible porque el monto de la multa supera al monto del mismo vehículo. Esto también agregándole el costo que implica estar en un corralón por varios días y el arrastre de la grúa. En este sentido, el señor Ricardo, además de tener que cargar con los gastos de la curación, pues aún se encuentra hospitalizado, tiene que cubrir la reparación de los daños de su vehículo y además debe lidiar con el pago de una multa que sumamente es excesiva y contraria a la Constitución, la cual lesiona gravemente su economía y situación actual. Este es solo un ejemplo, pero como esta persona hay muchas más que se encuentran en las mismas o más graves situaciones, sin que la autoridad atienda su caso en particular y muestre un poco de consideración por estos argumentos. Hago uso de la tribuna con la finalidad de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad se modifique el multicitado reglamento y se establezcan parámetros más justos y equitativos para la imposición de sanciones, pero sobre todo que sean apegadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que no generen violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados. Con base en lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad se lleve a cabo la reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, para que en la imposición de multas que prevé dicho ordenamiento se tome en cuenta la individualización de las mismas, considerando la capacidad económica del infractor y su estado físico de salud, con el fin de que no sean excesivas y no lesionen así los derechos fundamentales de los gobernados. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye al oficial mayor del Congreso comunique lo anterior a las autoridades indicadas en el resolutivo primero del mismo para los efectos legales correspondientes. Los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, diputado Manuel Palacios Rodríguez, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado José Verduzco Moreno, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputado Arturo García Arias, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputada María Ileana Arreola Ochoa y la de la voz, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Esperanza Alcaraz, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señalan que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, la propuesta es aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Esperanza Alcaraz. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Compañeras y compañeros diputados, me permito hacer uso de la voz. Señoras y señores, el próximo domingo 19 de julio, las y los colimenses estaremos conmemorando un aniversario más de la instalación de la primera legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, una efeméride fundamental para que este territorio político y para la sociedad que lo compone, si valoramos las causas y las consecuencias que determinaron el difícil nacimiento de nuestra entidad. En actas del primer libro del Poder Legislativo Estatal, encontramos que este primer cuerpo legislativo fue constituido e instalado un 19 de julio de 1857 y quedó integrado por Francisco Vaca, Ramón R. de la Vega, Miguel Escoto, Liberato Maldonado, Pedro Brizuela, Antonio Cárdenas, Juan N. Salazar, Sixto de la Vega, Miguel de la Madrid, J. Jesús R. González, Ignacio Cruz Centeno, José María Cárdenas, Sebastián Fajardo y Antonio Solórzano. Los primeros 7 propietarios y el resto suplentes. Legislatura que nació inscrita en los principios liberales del Plan de Ayutla y de la Constitución que dio vigencia legal a la naciente entidad federativa. Las comisiones iniciales fueron puntos constitucionales, gobernación, hacienda, justicia, negocios eclesiásticos, guerra, industria agrícola y fabril, política interior y la de peticiones. Como una de las primeras actividades legislativas se decretó la Ley de Hacienda, que ante la penuria del erario y la escasez de rentas, estableció medidas para superar la situación financiera. Efecto de la guerra, ese mismo día se instalaron los poderes legislativos y ejecutivos del Estado de Colima, siendo electo como primer gobernador quien fungía como jefe político del territorio, el recién nombrado general brigadier José Manuel Dolores Álvarez Zamora, Manuel Álvarez. Crear un nuevo Estado fue una decisión capital, la protagonizada por aquellos legisladores federales que desde el centro de la República determinaron concluir
el asedio territorial que los gobiernos de los vecinos estados de Jalisco y Michoacán mantenían sobre el entonces ya acotado territorio local. Una acción que suprimió esa categoría para incorporarlo como Estado de la República Mexicana. A 158 años, la transición política que jurídicamente vino a implicar la erección de una nueva entidad federativa como la nuestra, devino en la redacción de su primera carta, estamento capital expedido el 16 de octubre de 1857 en un país, el nuestro, que ya se desangraba con una terrible guerra civil y que en Colima, entre otros, cobró la vida de 3 de sus 5 primeros gobernadores en un espacio temporal de menos de 3 años. Sucesos que ponen a luz las complicadas condiciones sociopolíticas prevalecientes y que de manera directa atentaban contra las nacientes instituciones del Estado mexicano y que por supuesto detonaban de forma mucho más álgida en lugares como el nuestro, una demarcación política entonces alejada geográfica y distante de un centro que no lo veía, copado por los dos grandes y ya poderosos estados vecinos. Debates nada fáciles, posiciones enconadas, de las que prevaleció la visión patriótica del bando que impidió la pretendida anexión a los vecinos colindantes, quien con esto vieron su definitivo fracaso agregacionista de un territorio privilegiado por su ubicación litoral y demás riquezas naturales. En dicha tesitura, justo reconocer a aquellos grandes tribunos que, demostrando su compromiso con la justicia, conocimiento de la historia y respeto a nuestro pueblo, dieron su confianza para que tuvieran nombre y presencia propia, para que naciera el Estado libre y soberano de Colima, hombres de ley que dejaron huella en las más notables páginas de la historia patria, actos consignados por su trascendencia a la par de sus aportes a nuestra esencia mexicana en lo social, político y cultural. En ese contexto, justo es mencionar a varios de los legisladores miembros de la comisión redactora del nuevo proyecto de Constitución, que concluyó con la aprobación de la Carta Federal de 1857, entre quienes recordamos a Ponciano Arriaga, presidente del Congreso y de la comisión redactora, a Joaquín Cardoso, a José María Cortés y Esparza, a Pedro Escudero y Echanove, a León Guzmán, vicepresidente de la comisión, a José María Mata, a Isidro Olvera, este último secretario de la comisión. Cuerpo legislativo al que posteriormente se incorporaron José María Castillo Velasco, Melchor Ocampo, Pedro Baranda, Santos Degollado, Benito Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Manuel Romero Rubio, Ignacio Luis Vallarta, Francisco Zarco, José Emparán, Justino Fernández, Ignacio Mariscal, Antonio Aguado, Mariano Ariscorreta y Marcelino Castañeda. Entre los más notables, por su participación en tribuna, elevando nivel de discurso, calidad de su debate y fundamentadas posiciones. Fueron 95 los diputados que firmaron la Constitución y 82 los que la aprobaron el 9 de diciembre de 1856. Y con esto, la creación del Estado de Colima, acto jurídico que se concretó precisamente un 19 de julio con la instalación de los poderes del Estado. Sin duda, un referente legal y fundamental de nuestro marco constitutivo y Estado de Derecho. De nuestro querido terruño, el Estado libre y soberano de Colima, nuestro hogar y en el que juntos, día tras día, como la gran familia que somos, nos seguiremos empeñando en mejorar para las mejores condiciones futuras. Por su atención, muchas gracias. Solicito
a la Secretaría, no, perdón. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión ordinaria a celebrarse el día martes 21 de julio del año 2015 a partir de las 12 horas. 12 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la siguiente sesión. Hoy, siendo las 14 horas con 15 minutos del día 10 de julio del año 2015, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención, muchas gracias.